Bueno, entonces comenzamos con esta escuela del día de hoy. Para el día de hoy vamos a tener un nuevo tema que se llama el perdón en el proceso de rehabilitación. Entonces, para nosotros tener en cuenta que, que también es un tema que nosotros relacionamos mucho en el proceso de rehabilitación. Y pues el perdón no es solamente el que nosotros podemos decir, yo ya perdoné esto, sino entender hasta dónde se puede extender las heridas, digamos, o los pensamientos frente a algo que en algún momento de pronto dañó la percepción de lo que somos y que de pronto eso nos ha llevado a tomar decisiones y que esas decisiones pues a veces nos han perjudicado. Listo, Felipe, ya nos ponemos a punto. Salgamos de lo de la escuela de sabios, ya y ya nos ponemos a punto a ver con el tema del talado. Entonces es importante nosotros reconocer que el perdón también tiene mucho que ver con el que nosotros vayamos caminando un proceso de rehabilitación. El perdón, el perdón nos hace a nosotros reconocer que tenemos unas habilidades, que tenemos unas responsabilidades. Cuando nosotros sentimos que hacemos parte de algo, eso también tiene que ver con el perdón. Cuando sentimos que debemos recuperar un lugar, ahí tiene que haber perdón. Cuando exponemos o nosotros entregamos cosas para que sean trabajadas, ahí debe haber perdón. Entonces, vamos a ver pues principalmente conceptos sobre qué es el perdón para nosotros qué significa perdonar, si es, si es simplemente que haya un cambio en otros, que haya un cambio en las circunstancias para yo cambiar, o si también tiene que ver con yo despojarme de algo, con yo renunciar a una idea, con yo ceder también a esos derechos, con yo de pronto brindar algo que había retenido por alguna desconfianza, porque de pronto no han sido, no han correspondido de pronto con algo que yo haya podido entregar. Entonces, en el proceso de rehabilitación vamos a ver cómo se pueden presentar esos casos en los que nosotros podemos aplicar el perdón. Entonces, el perdón es como cuando uno puede renunciar a algo, cuando nosotros somos libres de algo, pero nosotros cómo podemos llegar a liberarnos de algo. ¿Qué tipo de pensamiento, decisiones, hábitos muestran que el perdón se esté dando en la vida de nosotros, que nosotros le estemos dando una importancia? Entonces el perdón lo compone, el perdón no solamente va compuesto o cuando cambian condiciones externas, sino cuando hay cambios en las personas. Y si nosotros estamos hablando del proceso de rehabilitación, ¿en quién se tiene que dar el cambio? ¿Se tiene que dar en la familia? ¿O se tiene que dar en el residente? ¿O se tiene que dar en cada uno? ¿Qué garantiza más? Si se da en cada una de las personas que integran la familia, pues digamos que pueden haber unos mayores porcentajes en que el proceso de rehabilitación avance y que se pueda hacer un proceso de rehabilitación
liberándose de cosas. Mientras hay personas que dicen, ¿usted por qué está encerrado? Hay personas que de pronto dicen, en ese momento es donde usted tiene que liberar de muchas cosas. Liberarse del pensamiento de que hay un encierro, liberarse de que le están lavando el cerebro, que le están imponiendo unas ideas, unas, unas actividades, a uno pensar de que lo están amoldando a uno simplemente para liberarse de muchas cosas, para liberarse de muchas ideas que han estado en nosotros y que nos han prácticamente como que nos han hecho enfocar más en esas heridas, en esas culpas, en las culpas mías, en las culpas que pudo tener otra persona y que ahí nosotros no vamos a poder rehabilitar y a poder sanar muchas cosas que necesitan avanzar en nosotros. En nosotros no solamente va a avanzar el tiempo. Por eso con la droga nosotros creíamos que con que avanzara el tiempo avanzábamos nosotros. Entonces pensábamos que olvidarnos momentáneamente de algo con el consumo, y si no estuviera el consumo nosotros buscaríamos olvidarnos de las cosas de otras maneras, y que con eso pretendemos que estamos trabajando algún tipo de perdón. Cuando nosotros simplemente decimos, me voy a olvidar de esto, pero no tenemos en cuenta que van a haber situaciones que remueven y que mueven como eso que ha estado asentado, pero que no hemos quitado eso, sino que simplemente se asentó, como cuando hablan de un vaso con arena, donde se asienta la arena, pero no se quita. O sea, no se le quita la arena, sino que simplemente se deja asentar, pero sigue ahí, sigue en el vaso, aunque no se mezcla con el agua. A veces no hemos mezclado los resentimientos, a veces no hemos mezclado la desconfianza, porque pensamos que tenemos un momento en el que confiamos, pensamos que con eso ya estamos sanando nuestra confianza. A veces pensamos que nuestra fe en ese poder superior va a sanar simplemente porque nos gustó algo. Y la idea es que en nosotros haya un perdón. Y un perdón transforma más que un momento, puede transformar más a fondo que lo que nos puede transformar un momento de euforia, un momento de alegría, porque con esos momentos nosotros, digamos que a veces pensamos que es la única opción de nosotros sanar, tener momentos en los que se nos devuelva, digamos, reírnos, en el que se nos devuelva la comodidad, que se nos devuelva la conformidad. Y por eso a nosotros nos hablan de proceso, porque en el proceso implica prestarle atención a todo lo que pasa dentro de un lapso de tiempo. Si nosotros nos están diciendo que el proceso es de por vida, pues porque debemos estar atendiendo unas necesidades en donde nosotros no solamente podemos admitir que perdonamos por el hecho de nosotros decir, bueno, como hoy estoy contento, entonces que hoy perdono a todo el mundo, pero es porque está contento o porque va a decidirse a perdonar cuando no esté contento también, o si se va a disponer
a renunciar a esos resentimientos, sabiendo que no todos los días va a estar dándosele todas las cosas que piensa. O sea, que si el perdón va a ser condicional o va a ser condicionado, si va a ser incondicional. Entonces, si el proceso es de por vida, o sea que se están atendiendo unas necesidades constantemente, el perdón no debe ser cualquier cosa. Pierre Felipe no se le escucha. Ahí se escucha. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el hecho de que no haya consumo no significa que nosotros estemos perdonando todas las cosas, porque es que ya no consumimos. A veces buscamos otros mecanismos con los cuales nosotros hacerle ese homenaje, hacerle memorias a los resentimientos. Y por eso a nosotros, cuando llegamos a la fundación, no nos hablan de que el cigarrillo tiene tantos químicos, o no nos dicen, vea, no consuma esa droga porque es muy mala para cierto órgano, sino que nos empiezan a hablar es de sanar interiormente cosas. Y no sanar físicamente, sino sanar cosas por las que nosotros a veces hemos cerrado como puertas dentro de nosotros, donde a veces no dejamos entrar a nadie, donde a veces nosotros mismos nos negamos la entrada a muchas cosas, donde seguimos a veces con orgullos, y como es un orgullo que ya nosotros sabemos que no consumimos, pues a veces decimos, no, pues después de que yo no recaiga, no necesito trabajar este orgullo, no necesito trabajar la soberbia, la arrogancia. Entonces, es importante reconocer que el perdón también está compuesto, perdón, que el proceso también está compuesto por perdón. Porque si no hay perdón, pues nosotros creemos más en lo destructivo que ha habido, creemos más en lo destructivo que han sido nuestras acciones, creemos más en lo que han dicho de nosotros, y no lo vemos como algo que no nos deja avanzar en el proceso, sino que lo vemos como una verdad. Entonces, ese perdón es romper unos vínculos con, digamos, con unos daños a los que a veces nosotros hacemos memoria, traemos a colación y que no nos permiten avanzar. Y que por medio de emociones nosotros a veces volvemos esas emociones, los convertimos en estados emocionales y los convertimos también en condiciones de vida, en estilos de vida. Entonces ese perdón es cuando nosotros dejamos que deje de formar parte de nosotros muchas cosas que hemos recogido desde antes, durante ese consumo de rehabilitación. Perdón, desde que nosotros empezamos ese consumo de sustancia y lo queremos traer al proceso de rehabilitación. Y entonces si lo traemos al proceso de rehabilitación, pues queremos que se acomoden las cosas en la fundación. Y queremos que todo se siga acomodando y queremos seguirnos rodeando de espacios
en donde a nosotros nos dejen andar con el resentimiento, o sea, donde quepa esa carga. No queremos entrar a lugares donde no nos dejen entrar con el resentimiento ahí colgado como un maletín. Entonces esos resentimientos a veces se convierten en un equipaje que nosotros llevamos como si fuera algo que nos ayudara a sobrevivir. O sea que el perdón es quitarnos cosas que para nosotros a veces han sido la razón de vida, que han sido posesiones importantes en nosotros, que han sido cosas que tienen un valor, pero que a veces ese mismo valor que le hemos dado a eso, como los acumuladores que pasan en televisión, a veces esas posesiones se vuelven como si fuera algo necesario y también se vuelven en un impedimento para poder vivir. Y de los acumuladores compulsivos, lo primero que le ponían era a otro que le sacara todas las cosas, porque ellos mismos seguían recogiendo y si fuera por ellos, seguían acumulando cosas. Entonces a veces en ese perdón pues necesitamos de verdad darnos cuenta qué es lo que nosotros debemos defender en el proceso y qué es lo que nos está perjudicando y lo que no nos deja ver la realidad. Porque la realidad a veces nosotros la vemos hacia lo que recibimos, pero no hacia lo que damos. A veces vemos lo que nosotros podemos hacer, vemos lo que nos queda bien, pero a veces no nos gusta cuando nos dicen que algo puede ser corregido, cuando debemos mejorar en algo. Y la falta de perdón, pues a veces nos lleva a sentirnos humillados cuando nos están dando una recomendación, cuando nos dicen, vea, eso puede ser mejor, cuando nos muestran que algo valioso para nosotros es un impedimento para avanzar, cuando nos dicen, vea, usted está como aferrado a algo que no le sirve, cuando nos dicen, vea, para usted lo que es más valioso, lo que es más importante para usted, como que eso precisamente es lo que no lo deja ser diferente. Y cuando nosotros nos muestran la lista de las cosas que componen eso, lo que nosotros estamos aferrados y que no nos deja avanzar, lo más probable es que pensemos que se nos está metiendo más allá de lo normal. Pensamos que no que nos están tocando una herida, sino que nos están haciendo una herida. O sea, que cómo se siente la persona, no se siente sanada, sino que se va a sentir a veces que le invaden su espacio. Y el proceso de rehabilitación necesita invadirnos ese espacio a nosotros. Porque aunque para nosotros sea una invasión de espacio, es precisamente eso que nos está mostrando lo que nos tiene a nosotros en cierta condición. Entonces, pues esa es mi introducción para el tema. Del perdón en el proceso.
¿Ya? Aló, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Escucha. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. A un favor, María José. Sí, señor, aquí estoy. Eh, Salmo 32, me da el favor. Sí, señor, ya voy. Salmo 32. La Sí. dicha del perdón. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí, Bienaventurado. mami. Ahí. Bueno, señor. Bueno, gracias. Normalmente, cuando dicen la dicha del perdón, de verdad la gente no lo toma como una dicha, ni muchas veces creen que es importante. ¿Por qué la gente en el mundo tiene tantos problemas con el perdón? Porque normalmente la gente en el mundo dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces, si usted no olvida, es que no ha perdonado. Cuando Dios cogió nuestros pecados, lo primero que hizo fue los metió dentro de un baúl y los tiró al fondo del mar, para no volverse a acordar de ellos. Pero en el mundo la gente lo dice es todo lo contrario porque no, como no tienen ni esa capacidad, ni ese don de perdonar, entonces no pueden hacer las cosas como Dios las pone, como Dios quiere que sean. Por eso dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El otro día el apóstol estaba hablando de un tema parecido y decía, es que una cosa es cubierto y la otra es encubierto. Encubierto es cuando usted ve a su compañero embarrándola, haciendo algo indebido y no dice nada. Ahí sí estás encubriendo. Pero cuando Dios a usted lo perdona, Dios simplemente lo cubre. Porque es que Dios es así, Dios es perfecto, entonces cuando Él lo cubre a usted, ¿por qué? Porque es que Él no quiere ya ver más ese mismo pecado. Y espera que no vuelva a ocurrir. Hágame un favor, María José, el 32.2. Sí, señor, ya. Mientras, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Mire, gracias. Es tremendo porque normalmente si usted le pone cuidado a esto, cuando él se encontró al apóstol Pablo en el camino, ¿qué pasó? La gente dice que cayó a tierra o que se cayó de un caballo, como dice el apóstol, pero simplemente lo hizo caer a tierra ¿para qué? Para poder perdonarle sus pecados. ¿Qué fue lo primero que dijo el apóstol Pablo cuando reaccionó? Señor, ¿y qué quiere que haga? Cuando el Señor ya le habló, entonces es tremendo porque ¿por qué lo cogió? Porque sabía que Pablo, cuando iba a estar en ese momento con el Señor simplemente, el único que iba a hacer era entregarse al Señor. Cuando una persona está entregada al Señor, espiritualmente, en esa persona no hay engaño. El apóstol Pablo en una de las iglesias estuvo hablando cuando hubo un problema con unas personas, ¿verdad? Y les dijo, pues perdonen lo que yo ya lo perdoné. Pero ¿cuál es el problema que hay? El apóstol muchas veces perdona a alguien porque uno ve ese detalle que lo perdona, pero más de uno sigue enojado porque no esperaban que lo perdonara, sino que lo castigara. Y resulta que cuando usted tiene la capacidad de perdonar y ese don que Dios le ha dado, usted tiene muchas ventajas, porque es que usted no guarda rencores, no anda con ese... ¿Ya la va a cambiar? ¿Aló, me oye? Sí, señor. Señor. Gracias. Vea, entonces como estamos hablando,
el apóstol de pronto perdona a una persona y resulta que las otras personas quedan tocadas. Mire que las otras personas no lo han perdonado, pero él lo perdonó por misericordia. Les voy a contar un caso que una vez nos pasó, me daba risa. Estábamos en una clase y resulta que unos muchachos habían traído una comida y la habían dejado guardada acá en la sala. Resulta que uno de esos tantos que salió a orinar, porque siempre piden permiso, se comió lo que no debía comerse. Cuando se terminó la clase, resulta que vino el dueño de la presa y todo fue y puso la queja: apóstol, ¿por qué me comieron tal cosa? Entonces el apóstol me llamó y me dijo: macho, vaya y compra la presa del otro muchacho. Yo fui y la compré. Entonces él, muy en su intimidad, me dijo: vea, lo que pasa es que tal, el otro muchacho que no trabaja ni tiene tienda, se la comió. Entonces simplemente cómprasela y se la devolvemos al otro. Entonces en ese momento, ¿qué le dio? Primero, la misericordia, porque el muchacho confesó. Y segundo, el perdón. Entonces nosotros pagamos la presa al otro muchacho y es muy tremendo porque si normalmente la otra persona se enoja y quieren que le hagan algo, le digan algo, pero si usted fue capaz, como dice ahí en la palabra, de reconocer su culpa, pues automáticamente Dios lo respalda, porque Dios lo único que ama es la verdad en la intimidad. Entonces muchos siempre tienen ese problema, que siempre quieren seguir cogidos del mismo asunto, sin saber que eso no los va a llevar a nada, porque ojo, para lo único que le sirve es para que usted guarde más rencores, más cosas que no tiene fondo del mar. Nosotros acá tenemos más derecho que él. Entonces, por eso les digo, cuando el apóstol Pablo también les dijo a esa iglesia, pues perdonen lo que yo ya lo perdoné, pues uno tiene que hacerse uno con él. Así como nos toca hacernos muchas veces uno con el apóstol Matías, cuando dice, esto no va, o esto ya quedó listo, o ya este tema no se habla más. De todas maneras, muchas gracias, muy amables, y que les vaya muy bien este resto de día. Gracias. Amén. Bueno, entonces continuamos con este tema sobre el perdón. Y pues el perdón es algo que uno a veces supone, como lo que dijo el Juan Carlos. Uno con decir que perdona pero no olvida, pues es como cuando uno dice yo dejo la droga pero no dejo la marihuana. Sí, como que uno a veces coge el proceso y le cambia como el formato, como dice el apóstol. Entonces uno a veces dice, bueno, el proceso es como yo lo pienso, el proceso es como yo me lo aprendí en la primera fundación en la que yo estuve, y ya está en la tercera, en la segunda fundación, en la quinta, y dice que ya sabe como un proceso porque en la primera fundación le enseñaron, pero pues no lo aplicó allá. O sea, a veces hasta las familias dicen, no, yo ya lo veo bien. Lo ve bien, pero ¿será que le está mirando si ya perdonó? Lo ve bien, pero ya lo perdonaron. Lo ve bien, pero está haciendo trabajo de perdón. Porque verlo bien es simplemente, para verlo bien, usted nomás necesita ponerse gafas, necesita no tener enfermedades de la vista. Para verlo bien nomás es que coma y duerma. Para verlo bien nomás es ponerle ropa nueva, como a veces hacen con los habitantes de calle. Los peluquean, les dan ropa y ya, con eso se ven bien. Entonces, si fuera nomás de verse bien y no temas de perdón, pues entonces con un baño
y con una ropa nueva, ya entonces con eso no necesitaría nada más, ya sería ejemplar solamente cambiando de la ropa. Entonces no es de ver bien, sino más una cuestión de perdón. Porque el perdón no es que la persona simplemente pueda, pueda tener un, pueda tener un diálogo distinto, sino que esté sano frente a muchas cosas. Entonces el perdón implica que ya la persona se esté renovando, que la persona ya no entienda, que no se quede con los mismos conceptos, que no se quede reaccionando de la misma forma frente a cosas, sino que haya cambios. Y los cambios no es decir, es que si yo le doy lo que le gusta, yo sé que va a sostener el proceso. La cuestión es cómo reacciona frente a lo que no le gusta. Ahí tiene que haber perdón, porque ahí se ve que si la persona está perdonando lo que ya fue. Yo no perdono las cosas buenas, yo perdono las cosas negativas. Si la persona no se le ve que está cambiando en sus reacciones negativas, pues es porque no las ha identificado como negativas. Y si ni siquiera las ha identificado como negativas, pues ¿cómo las va a perdonar? ¿Cómo la persona va a perdonar al que consumía con él si es el primero que va a salir a buscar cuando salga de la fundación? ¿Cómo va a perdonarse lo negativo que ha hecho si todavía piensa que es bueno? Si todavía piensa que tenía razones para actuar así. Entonces la persona no perdona primeramente lo que no es negativo. Y nosotros aquí sabemos que la droga para nosotros era buena. Y como es un proceso de por vida, pues uno se tiene que cuidar de volverla a ver buena, la droga. Entonces a veces la persona dice, bueno, yo como voy a perdonar, entonces yo voy a perdonar al líder. O sea, que le dé lo malo es al líder, pero no quiere perdonar a las personas que de pronto le han hecho algún daño, pero no entiende también si de pronto las personas no tenían, no tenían cómo dar cosas buenas. Si a veces esa persona no tenía cómo brindarle algo constructivo a la vida de uno, y uno tiene que conectar el perdón con la realidad de uno, porque la realidad de uno a veces lo hace es pensar así, yo perdono, pero, pero ya no quiero saber nada de eso, o yo perdono, pero yo cierro la puerta, yo perdono, pero yo no creo que esa persona cambie, yo me perdono, pero la verdad, muy duro que yo cambie, yo me perdono, pero que me aguanten porque yo no puedo cambiar, me queda duro, es todo muy duro. Entonces, es importante darle lugar a esa parte del perdón en el proceso. Hay una mano levantada, entonces, si desea darnos algún aporte. Buenos días, ¿cómo han estado? Mi nombre es Angélica Pinzón, psiquiatra. Yo quería aportar acerca del perdón. El perdón es de las emociones y sentimientos más antiguos.
de hecho, desde que se creó el universo, hay falta de perdón. Caín mató a Abel. Y el perdón debe ser hacia varias direcciones. Por ejemplo, el perdón tiene que ser primero hacia los padres. Los padres hicieron algunas cosas que los hijos sensaron, sintieron que fue una agresión. Hay padres que abandonaron. Hay padres que maltrataron. Hay padres que hicieron cosas malas. Y hay padres que no hicieron cosas malas, pero que sus hijos sintieron que las hicieron. Y hay que perdonarlos. Y ahorita les voy a explicar por qué. El segundo que tenemos que perdonar es a todos aquellos que en el pasado nos hicieron daño. Al amigo que nos traicionó, al amigo del colegio que nos hirió, al familiar que nos maltrató, que nos engañó, que nos insultó. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar de por qué. Y el tercero que tenemos que perdonar o deberíamos perdonar es a nosotros mismos. Porque todos hicimos cosas malas en el pasado. Por inexperiencia, por error. Y a veces uno mismo no puede perdonarse. El perdón es para con el otro, sí. Pero el perdón es una cadena que cargas si no lo haces. La falta de perdón es como unas cadenas que alás. Y si no perdonas, terminas estancado. Ese es el fin de la falta de perdón. El estancamiento del individuo. Sí, la pérdida del foco, la pérdida de la motivación y el objetivo. Hay gente que cuando niño decía, yo quiero cuando sea grande ser profesor. Pero un amigo se burló, su familia lo desgastó, se rió de él y perdió el foco que tenía. Dijo, no, yo ya no voy a ser profesor. Es verdad lo que me dijo mi tío, que usted qué va a ser profesor si usted ni siquiera se sabe las tablas de multiplicar. Eso genera ese dolor interno, genera nada más y nada menos que el estancamiento de un individuo. Hace que usted no crezca. ¿Por qué? Porque es una carga pesada que usted está llevando. Cuando usted odia a alguien, sus pensamientos están dirigidos a ese alguien, recordándolo, diciendo, este me hizo, este me insultó, este no me dejó ir al baño, este no me dejó hacer lo que necesitaba hacer. Y ese pensamiento continuo le quita espacio a usted para poder usted avanzar. Está recordando constantemente lo que el otro le hizo. Yo ahorita hablaba con uno de los chicos y le decía, yo tengo un celular. Y este celular tiene 3 días de carga de batería. Pero cuando yo trabajo mucho en las redes sociales, ¿saben cuánto se descarga? Se descarga en 3 horas. Pero ¿cómo un celular que tiene tanta capacidad y tiene tanta velocidad
Se va a descargar en 3 horas. Sí, claro, se descarga en 3 horas porque eso es lo que yo lo estoy sobrecargando. Lo estoy poniendo a trabajar mucho más. Y esto hace que se descargue. Así es su mente, queridos. Y la mente mía. Y la mente de todos. Cuando usted no perdona, usted descarga su mente en cosas que no necesita y no le permite que usted avance al propósito que realmente tiene, al objetivo que tiene. Por eso perdonamos. Perdone a sus padres. A veces la gente hizo con sus hijos lo que podía. ¿Perfectos? A ver, levanten la mano los imperfectos. Bueno, muy bien. Yo también soy imperfecta. Sus, eh, sus amigos, todo aquel que le hizo daño, sí, ellos también son imperfectos. Perdónelos. Perdone a usted mismo por las cosas que hizo mal en el pasado. Porque si no, querido, usted va a terminar descargado. Y su mente, que está hecha para grandes cosas, para cosas infinitas que usted ni siquiera sabe que las tiene, para dones increíbles, las va a gastar en pensamientos que no lo llevan a ninguna parte. Y eso es una cadena que usted arrastra. Doctora, pero es que me hicieron esto, y eso no se puede perdonar. Sí, sí se puede perdonar. Queridos, ese era mi consejo para el día de hoy. Que tengan un feliz día de Escuela de Sabios. Gracias, doctora, por el reporte. Por lo menos estaba analizando lo que dijo la doctora de una cadena. Y pues es una cadena no solamente que llevamos nosotros, sino que son cadenas también entre personas. Nosotros también hacemos parte de cadenas. Por eso nosotros, cuando nos hablan de proceso de rehabilitación, nos dicen metas en grupos, metas en comunidades, metas en familias. El apóstol decía, a mí los diciembre me tocaba estar con la familia del apóstol de él. Digo, me tocaba estar en grupos de apoyo muy distintos, me tocaba estar en comunidades diferentes, personas que lo conecten a uno con el perdón. Si uno oye, si usted le dicen váyase una semana a tal lugar y usted no se va atento de que usted está trabajando es perdón y no solamente consumo, usted se hace lugar y de pronto no consume, pero si todos mantienen quejándose, no, esto es muy duro, aquí no progresamos, aquí vamos es para atrás, y si todos los días lo llenan de ese pensamiento, esa comunidad, esas cadenas de todas esas personas, lo meten a usted en esa cadena. Si no va atento de que está trabajando el perdón, y no solamente el consumo. Como uno no encuentra consumo, uno dice, no voy a pasar por esa cuadra porque yo sé que allá consumen. Pero también cuídese de pronto de los lugares en donde no hay perdón. Así le hable más bonito en ese lugar, donde no hay perdón. Porque usted se puede sentar en una mesa y usted no sabe si esa persona con la que usted está sentando le va a hablar más de los papás de él. Y le trae recuerdos a usted, ¿no? Pues mi papá también, mi mamá. Y uno tiene que buscar un lugar donde
donde las personas honren a los padres, donde honren la oportunidad de vivir ese día, donde no se enfoquen en esa cadena de resentimiento y de odios, de excusas para avanzar, de culpas. Entonces, cuando la doctora está hablando de una cadena, yo me puse a pensar que tanto el perdón como el resentimiento vienen como herencias, vienen transmitidos. Así como se transmite una gripa, así como se transmite un grito en un estadio, así como se transmiten cosas, así se transmite el perdón o se puede transmitir el resentimiento. Que a veces la persona no es que ese sea el sentido de vida que eligió, pero le transmitieron eso y se lo transmitió a usted. Que a veces nosotros alimentamos pensamientos y a veces nos transmiten esos pensamientos alimentados. Nos transmiten esos pensamientos ya bien justificados. Y nosotros decidimos justificarlos más o justificar más el perdón, justificar más las cosas buenas, justificar ese pensamiento que nos hace a nosotros pensar si lo que estamos alimentando es lo positivo o lo negativo. Si estamos alimentando mejorar las cosas o estamos eligiendo manipular las cosas. Porque el resentimiento a cualquiera nos puede llegar alguien a transmitir el resentimiento. Pero yo digo, lo voy a alimentar. ¿Será que esa persona me tiene que cambiar a mí o más bien yo tengo como cambiarle eso a ella o al menos cambiarme eso a lo que yo puedo pensar y a lo que me puede afectar a mí? Entonces, ese perdón es como una cadena. También nosotros debemos meternos a la cadena del perdón, donde nosotros nos vayan llevando es a perdonar, donde nos lleven a creer en el proceso, no donde nos lleven a creer que hacemos falta donde consumíamos, que no nos lleven a pensar que es que eso usted ya puede consumir y la idea es que no lo coja todos los días, no donde lo lleven a creerse alguien que es drogadicto para toda la vida, sino donde lo lleven a creer que puede ser una persona que no solamente haga ver la rehabilitación por fuera, sino que la haga ver como si nunca hubiera estado ahí. O sea, que perdonó y olvidó. Porque usted perdona y no olvida, pues es fácil, digamos, en la fundación, porque es que usted ahí, porque es que ahí es muy duro de pronto consumir. Es más difícil. Pero así como nos olvidamos de cosas por medio de ese perdón y por medio de esa constancia, de nosotros tener grupos de apoyo, tener personas que nos estén enseñando es a no darle más importancia a los vacíos, sino darle importancia a cómo nosotros podemos llenar esos vacíos. Pero yo creo que la idea es que nosotros llevemos el proceso a un nivel donde nosotros nos digan, bueno, y usted todavía piensa en droga, usted diga, no, yo estoy ocupado en mi proceso. Yo cuido mi proceso todos los días para ya no acordarme
de que yo consumía. Entonces, el perdón tiene mucho que ver con la condición en la que nosotros podemos estar y el nivel de calidad que nosotros podemos recibir del proceso está muy enfocado en la parte del perdón. Entonces, vamos a seguir con aportes. Ahí hay una mano levantada. Darwin. Hola, buenos días. Espero que estén bien. Bendiciones para todos. Y pues nada, yo antes creía que perdonar era decir que ya pasó y seguir como si nada, ¿no? Pero yo con el tiempo entendí que eso no es perdón, eso es guardar la herida en un cajón y hacer como si no doliera. Lo que uno guarda te cubre, o sea, a mí me ha pasado, yo guardé rencores por años pensando que me protegían, pero en realidad, ¿sabe qué? Me están consumiendo por dentro. Porque es que perdonar no es dejar de sentir rabia de un momento a otro. No es tampoco abrazar a la persona que lo falló a uno como si nada. Y a veces no es necesariamente hablar con esa persona, no hablar con esa persona, sino aceptar que lo que pasó, pasó, que no lo merecíamos, que nos dolió y que aunque no cambie el pasado, podemos decidir no quedarnos atrapados en él. Yo no perdoné porque me dijeron que debía hacerlo, sino porque me estaba amargando y la amargura no me está dejando vivir. Sí, yo no me daba paz, no me daba sueño ni espacio para sentir otra cosa que no fuera dolor o desconfianza. Perdonar fue empezar a soltar sin esperar disculpas, ni justicia, ni esperar a que otro cambie. Una forma de limpiar mi propio terreno, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo necesitaba respirar distinto. Y lo más duro fue perdonarme a mí mismo, por lo que aguanté, por lo que permití, por lo que callé, ¿sí? A veces el perdón no es hacia afuera, es hacia uno mismo y cuesta, porque uno mismo se castiga en silencio y se repite errores como quien se pone un castigo diario. Y hoy entiendo que perdonar no es olvidar, es dejar de cargar. No se trata de ser débil ni de quedar como un tonto, se trata de sanar, porque al final el perdón no borra lo que pasó, pero sí cambia lo que viene. Yo no sé ustedes, pero a mí me costó muchísimo entender por qué me dolían cosas que ni siquiera recordaba. ¿Por qué reaccionaba con rabia, con miedo, con desconfianza, como si el mundo tuviera una deuda conmigo desde antes de abrir los ojos? Y es que cuando uno empieza este proceso, en serio, cuando uno ya no se quiere mentir, uno se da cuenta que muchas heridas vienen desde muy atrás. Algunos traemos el rechazo marcado desde el vientre. Desde que estábamos en la barriga, ya sentíamos que no estábamos siendo esperados o bienvenidos. Muchas veces nuestras mamás estaban solas, confundidas, con miedos, y ese miedo se nos pegó a nosotros, ¿sí? Yo no recuerdo mi nacimiento, pero sí recuerdo haberme sentido estorbando mi familia desde niño, ¿sí? O sea, crecer sintiendo que tenía que hacer méritos para que me miraran, como si el solo hecho de existir no fuera suficiente. Y cuando uno carga ese tipo de vacíos, comienza a construir una vida llena de parches. El vicio, la rabia, la violencia, el silencio, todo eso son respuestas a un dolor que no supimos nombrar. Pero en rehabilitación me di cuenta que no se trata solo de dejar una sustancia, se trata de mirar hacia adentro y enfrentarse con ese niño que fuimos, ¿sí? Ese niño que de pronto pasó, que de pronto se sintió rechazado desde antes de nacer, ese niño sigue vivo, ¿sí? Y si no lo perdonamos, si no le decimos, no fue tu culpa, tú merecías amor, vamos a seguir reaccionando como si estuviéramos en guerra. Perdonar en este punto no es un acto religioso, tampoco un cliché, es un paso vital, ¿sí? Perdonar a quienes no supieron amarnos, perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos buscando sentir algo y también perdonar la vida por no haber sido justa. Yo he llorado en silencio muchas veces por cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí, pero cada vez que suelto un poquito de ese rencor,
siento que me devuelvo a recoger a ese niño. Y mientras más lo perdono, más me siento capaz de vivir limpio, con sentido, sin tener que anestesiarme con nada. En este camino, el perdón no es un premio, es un alivio. No es olvidar, es entender. Y cuando uno entiende, ya uno no repite los mismos patrones de comportamiento que nos llevaban a un consumo o una vida poco digna a la que hemos sido llamados. ¿Sí? Como le decía el líder Juan Carlos, que yo perdono pero no olvido, pues es una excusa falsa y convincente para poder cargar con los pesos de la vida. Entonces, me quedo con esa consigna, mi líder Felipe, gracias por la oportunidad. Gracias, Darwin. Que yo tenía como una reflexión sobre el perdón. Y es que el perdón a lo pasado nos hace pensar más en la oportunidad que tenemos de dar cosas buenas y no solamente de recibirlas. El perdón nos quita ese pensamiento de que otros tienen la responsabilidad de actuar de cierta forma para que nosotros estemos bien, sino que empezamos a pensar más en que tenemos también una oportunidad de actuar bien para actuar a favor de un bien común. Y eso es cuando yo perdono muchas cosas ya pasadas, yo cambio el presente, porque yo veo el presente como una oportunidad, y una oportunidad de actuar bien, no solamente una oportunidad de tener buena memoria, porque a veces la buena memoria funciona con lo que hemos sufrido. A veces las personas tienen más presente la frase de todo lo que he sufrido y no todo lo que he tenido, no todas las oportunidades que he tenido, sino que el pensamiento se va mucho a todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, todo lo que me ha costado, todo. Y en parte eso nos ayuda en unos momentos, pero no en todos los momentos. Cuando la persona solamente piensa todo lo que me han hecho, todo lo que yo he hecho, sino cuando se perdona eso pasado, el presente tengo que verlo diferente, tengo que verlo más, que tenga más utilidad en yo dar cosas buenas y no solamente en recibirlas. Entonces, en Villasamán tienen aportes para que continuemos. Sí, señor. Momento. Buenos días. Sí, principalmente pienso que hay como un error en general, o bueno, una diferencia que creo que se deja pasar por alto, que es la de perdonar y disculpar. Y a veces, como socialmente, pues aceptamos prácticas, por ejemplo, como la de el perdón es solo hacia Dios y las disculpas con el hombre. Y pues pienso que esto como que nos hace olvidar de que somos más que personas, somos seres humanos, somos seres que tenemos tres fases, la de espíritu, la de cuerpo, la de alma, y pienso que pensar de esa forma nos está negando a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, creo que hay que liberarse como de ese tipo de ataduras que lo manifestaban por ahí en otro aporte, porque realmente no vamos a poder practicar el perdón, porque es algo que es un regalo verdaderamente, o sea, poder liberarse, poder estar tranquilo, poder estar en paz, es un regalo, es algo pues maravilloso, pienso yo. Y, gracias. Muy buenos días. Eso, no, pues yo opino, ¿no? Pues de que
Por ejemplo, cuando nosotros no, pues no sabemos perdonar, yo era uno de los que yo siempre decía, yo te perdono, pero no olvido lo que me has hecho, ¿no? Pues ahora vengo a darme cuenta que eso muchas veces no me ha servido y pues cuando nosotros perdonamos y no olvidamos, pues no vamos a soltar esa carga que siempre vamos a llevar, ¿no? Y entonces eso no nos deja avanzar en el proceso ni en la vida, ¿no? Siempre nos va a tener ahí estancados, porque no vamos a ser capaces de avanzar sin olvidar eso y siempre lo vamos a tener ahí presente y eso nos va a frenar por todo, porque queremos hacer algo y siempre nos acordamos de eso, vamos a retroceder, siempre vamos en retroceso, no vamos a poder avanzar. Amén, es mi aporte. Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Ardesta, soy de acá, Villasamán. Pues nosotros siempre hablamos de perdón en estos lugares de rehabilitación, ¿no? Y muchos decimos gracias, Señor, por un día de sobriedad. Pero pues el significado de sobriedad, ¿sí o no?, es tener una nueva vida, ¿no? Y para tener una nueva vida, pues obviamente necesitamos perdonarnos y perdonar. Muchos queremos que nos perdonen, pero no nos perdonamos. Y pues Jesucristo dice por ahí en un pasaje de la Biblia, dice que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? Cuando usted perdona, pues obviamente usted, como decía ahora el pastor, me decía mi líder, Juan Carlos, cuando usted perdona, usted es libre, ¿no? Decía también mi líder ahora, Felipe, usted es libre. Algo que me gusta de la historia de David y de los salmos es que a pesar de que David tenía inconvenientes como todo ser humano, él siempre iba en prosperación y crecía siempre y conquistaba reinos siempre, porque siempre se humillaba ante Dios, se perdonaba a sí mismo y le pedía perdón a Dios. Y por eso Dios siempre lo apoyaba, siempre estaba con él. En cuanto a José, lo que hablamos en el devocional de esta mañana, ¿sí o no? Él perdonó a la mujer de Putifar, perdonó a sus hermanos y Dios siempre estaba con él y lo prosperaba. ¿Sí o no? ¿Qué es el perdón? Pues el perdón es eso. El perdón es un cambio de vida, ¿sí o no? Un cambio de vida. Perdón. El perdón es un cambio propio de ser. El perdón es un cambio propio, perdón. De ser libres y liberar cargas, amarguras, sentimientos, pensamientos, emociones, etcétera. Según la perspectiva que tenemos de sí mismo. La conciencia es algo que particularmente la cual el diablo usa contra nosotros mismos, haciéndonos ver o creer para no escapar de todo lo que podemos hacer, ¿sí o no? En tanto pensamiento, palabra o omisión. Y pues eso hace que ocasionemos resentimiento, ¿no? Ocasionar resentimiento, pues, es aquello donde guardamos, reprimimos, estancamos emociones, sentimientos, las cuales nosotros nos llevan al egocentrismo, particularmente haciéndonos esas personas prepotentes, difíciles de aceptarnos a sí mismos o a un perdón. Por eso es que nos estancamos, como decía la psiquiatra ahora. Entonces, pues, ese es mi aporte desde acá, Villasamán. Que tengan un buen día, Dios los bendiga. Buenos días, mi nombre es César Montes. Yo creo que el perdón es importantísimo en el proceso de rehabilitación, porque si no perdonamos, pues no hacemos un proceso, eso es parte del proceso. Yo pensaba cuando estaba todo drogado, con las garras de la droga dentro de mí, yo pensaba, yo sé que en un futuro yo voy a dejar esto. Y hay veces, o sea, el desespero que lo coge uno aquí en la fundación, buscando culpables, porque estoy aquí, porque me trajeron, porque no me quieren llevar. Entonces no estoy haciendo bien el proceso. Es como el tema de la mente despejada. También nos sirve mucho perdonar para poder liberar esos malos pensamientos. Eso es como una terapia para mantener la mente más calmada, sacar todas esas malas ideas, sacar todos esos resentimientos. Yo creo que va muy ligado al tema de la ansiedad y de la mente recargada, porque pues, si no perdonamos vamos a mantener siempre recargados, con la mente recargada. Y si no perdonamos, pues, o sea, no estamos haciendo nada acá, estamos de carne presente nomás, no estamos haciendo un proceso como se debe. Porque el perdón
a nuestra familia, que hay veces uno la culpa porque no está acá, que porque no se lo lleva, o a los amigos, que porque sí, el que le enseñó a uno a fumar o con los que estuvo consumiendo, que le enseñaron uno buscando siempre culpable, no, el culpable siempre va a ser uno, por eso es que uno tiene que perdonarse también, uno no debe buscar culpable en la calle ni en ningún lado de la situación que uno está viviendo o la vivió la situación. Acá estamos es para perdonar, estamos para vivir un proceso, para limpiar nuestra mente de malos pensamientos. Y si no vamos a perdonar nunca, entonces no estamos haciendo nada. Ese es mi aporte. Yo creo los aportes de acá de Villasamar, muchas gracias. Bueno, acá tenemos unos aportes, gracias a allá, los aportes ya están. Primeramente que todo, muy buenos días, familias. Gracias. El tema es el perdón, ¿no? El perdón. Pues yo hice una anotación acá y también tengo algo pensado. A ver, el perdón en el proceso es muy importantísimo para seguir en la continuidad de nuestras vidas, para aquietar la mente. No se escucha, mi líder. Más cerca. Listo, ya. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Listo, a ver. Dice, el perdón en el proceso, ¿no? Perdón en el proceso no es solamente en el proceso de rehabilitación, sino parte de nuestras vidas, parte de mucho que ha pasado, ¿no? El proceso el perdón es muy importantísimo para seguir una continuidad de nuestras vidas, para aquietar la mente, ir soltándonos de culpas, hay que empezar a trabajar en ello, ¿no? Con la familia, con la pareja, con los hijos, ir cambiando y buscando una ayuda, una actitud y un cambio, ir sanando poco a poco, ir soltando esas malas emociones y dándole valor a una nueva vida, a un nuevo cambio, a una nueva transformación, haciendo las paces con el pasado para poder ir avanzando, ¿no? Hay que perdonar de corazón, de mente, de emoción. El perdón no es solo, el perdón es poder olvidar, avanzar, querer avanzar, es permitirse uno seguir, porque hay culpas que lo dejan en el pasado, uno queda patinando en la mente, queda uno ahí como el que me la hizo, ¿no? Y hasta que yo no lo case, yo no quedo tranquilo. Así pasa uno en la calle, ¿no? Aquí este proceso nos enseña a uno a soltar esas cargas, a darle manejo a esas emociones, a esas rabias, a esas frustraciones, no solamente en la calle, también con nuestras familias, ¿no? Con mi madre. Sí, uno dice que uno la ama mucho, pero pues entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo un cambio, una transformación, algo nuevo, ¿no? El perdón no es solamente empezar a olvidar, ¿no? Hay que ir uno demostrando, ¿no? Demostrando algo diferente, algo nuevo, buscando un apoyo, una ayuda. El perdonar es tratar de aquietar esta mente tan loca que uno tiene, tan brava que uno tiene, para poder uno respirar, contar hasta 10 y reiniciar nuevamente el cassette para ver cómo resuelve X o Y situación en ese momento, sea en la cocina, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea con el compañero, sea con la compañera, con la mamá, que a veces la mamá viene de visita, antes de dejarlo a uno tranquilo, lo deja intranquilo. Y ahí queda uno patinando en la cabeza y hasta cuándo y para cuándo. Entonces hay que ir trabajando esas malas emociones, todo eso viene pegado a este tema, ¿no? Mente agitada, frustraciones, muchas cosas vienen pegadas a este tema, ¿no? Hay que perdonar, no es fácil, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Hay que ir trabajando poco a poco, paso a paso, ocuparse,
como dice por ahí, una mente desocupada es taller del diablo. Si uno se ocupa en su trabajo, en su estudio, en su aseo, en su cocina, en su huerta, en una XY misión, uno se olvida y se concentra en esa misión, en eso, lo que está haciendo uno, ¿no? Y va soltando y se tranquiliza, ¿no? Y entonces ya uno empieza a trabajar la norma, la disciplina, esa transformación que ya olvida lo pasado y empieza a transformar una nueva persona, una nueva criatura. Jesús lo dijo, ¿no? Hecho aquí, nueva criatura somos en Cristo, ¿no? Entonces, pedirle mucho a mi Dios también, porque uno no solo no puede, ¿no? Hay que buscar la ayuda, hay que mirar a ver qué se hace, con qué X de persona. Si uno, yo me pongo, hay también algo que ahí me he pegado ahí, no, si yo me pongo a hablar con el socio, con el compañero, de tal vuelta, de tal cosa, la mente se empieza a agitar y nuevamente volvemos a ese pasado, que en esa esquina, que ahí lo apretamos, lo cogíamos, que ahí no lo pegábamos, vuelve otra vez a lo mismo de siempre. Y cuando salga, uno pasa por esa parte y se acuerda, que es lo más tenaz, se acuerda qué es lo que hacía, cómo lo hacía y cómo era la vuelta. Entonces, ya sabemos qué pasa cuando pasamos a ir cambiando esos temas, esas conversaciones, sino hablar de cosas positivas, de mirar a ver cómo se transforma. Y cuando ya pasemos por esa esquina, ya no ir soltando y ya no nos dará igual, ya, y porque ya estamos cambiando, estamos en una nueva transformación. Ya estamos soltando ese pasado, ese rencor, esa rabia, ese odio, esa impotencia, esas frustraciones, malas emociones que viene pegado de todo eso negativo. Y la verdad, hay algo que hay que decirlo y es verdad, todos los días hay que trabajar desde por la mañana y ponerlo no solo en teoría, sino en práctica, porque es que yo tengo una enfermedad, no, tenemos una enfermedad que se llama drogadicción, que es como el cáncer. Si usted todos los días no la trabaja, no le mete, no le hace, no le aplica, paila, se lo come y ahí otra vez nuevamente la enfermedad, la habilidad, el mal pensamiento, el aburrimiento, la tristeza y que es que me dijo, que no me dijo y no me gustó. Entonces, si no le hace, si no aplica desde por la mañana diciéndole, Dios, buenos días, gracias, ¿qué hago? Tendo mi cama, ¿qué hago? Me baño, ¿qué hago? Yo me afeito, ¿qué hago? Miro a ver qué hace o qué me toca qué hacer. ¿Qué sigue paso a paso? Sí, que a veces es maluco, que no es lo mismo que tan, pero ahí vamos soltando y nos vamos. Esto es como una escuela, un entrenamiento, una nueva formación para esas nuevas malas actitudes de calle, hasta de conversación, de malas palabras, cómo saber hablar, cómo saber expresarse. Los que estuvimos en el sábado, miramos cómo las personas se expresan, hablan de un tema educadamente, como dice mal dicho, sin mentar madrazos. No, vea, tenemos este aporte, a ver si nos colaboran, si tinta, y la gobernadora respondía de otra forma muy educada, diplomáticamente, ¿no? Hay que ser diplomáticos para todo. Ya hoy en día no puede mentar madrazos porque ya no vuelves otra vez en la gaminería de bota. Entonces eso, hay que perdonar, hay que ver, hay que hacer y hay que realizar. Y ir soltando para que esas nuevas cosas lleguen, ¿no? Bendito sea mi Dios, y con todo el resto viene por añadidura y hay que mirar a ver y demostrar ese cambio, ¿no? Si uno no demuestra algo, baila, siguen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ese es mi aporte, familia. Dios los bendiga, muchas gracias. Tenemos otra. ¿Se escucha? Bueno, buenos días. ¿De pronto se escucha? Sí, señor, se le escucha. Gracias. Bueno, estamos hablando del perdón, ¿no? 6 létricas que tienen un poder inmenso. Tengo que admitir que aún tenemos dolores en nuestro espacio, en nuestro pecho. A causa de la carencia del perdón en nuestro ser, es una realidad que duele, pero que se debe afrontar. Realmente la poca preparación que nosotros tenemos desde que nacemos para aprender el perdón es como similar a la que sentimos ante algo inevitable como es la muerte. Realmente vivimos focalizados siempre en cómo nos vamos a morir, que se nos olvida vivir. Así mismo pasa con el perdón.
Cuando nos enfocamos solamente en lo que nos hicieron, en lo que hicimos, en lo que nos faltó, nos olvidamos de vivir un presente, que es lo que realmente cuenta en su momento. Parte del hecho de que nosotros no tenemos una preparación para algo. Primero, porque nos enseñaron que quiénes somos nosotros para perdonar. Entonces, la real necesidad del perdón nace desde acá, desde yo perdonarme a mí mismo por las veces en las que de pronto estuve, en las veces en las que de pronto no estuve, o las veces en las que estuve y brillé por mi propia ausencia, porque realmente el hecho de estar no significaba uno hacer presencia en un lugar, simplemente uno estaba de cuerpo, más no en disposición con sus seres queridos a de pronto a hacer lo adecuado. Entonces hoy en día notamos que el perdón se queda corto cuando tuvimos cosas por decir, cuando ya no están esas personas a las que les tuvimos que decir. Entonces uno guardarse ese tipo de cosas para otro día, cuando realmente Dios te enseña que añaden más días. Entonces vivimos angustiados simplemente por el hecho de lo que nos hicieron, pero pocas veces nos mortificamos por lo que nosotros hicimos, porque si queremos perdón, pero no lo damos, como no nos sentimos capaces de tal. Pero entonces vuelvo y hago énfasis: el perdón a mí nace desde el momento en que yo siento la necesidad de pedirme perdón a mí mismo por las veces que le fallé a mi hijo, por las veces que le fallé a mi madre, por las veces que me fallé a mis principios, de pronto por darle rienda suelta a los deseos de la carne, de pronto por, no sé, anteposición de alguien más. Trabajar en eso nos va a permitir a nosotros, pues, presentarnos ante Dios como un hombre ya libre de maldad, de dolor. Yo realmente, si estoy liberado de ese tipo de cosas, va a salir el odio de mi corazón, y eso a mí me va a permitir tener un avance positivo en lo que estoy haciendo actualmente y más adelante. ¿Por qué? Porque es que las inferencias de la vida cada día va a traer una cosa totalmente diferente. Todos los días me voy a enfrentar ante una adversidad, ante una acusación, ante un falso testimonio, ante algo que a mí no me va a gustar. Pero entonces tengo que estar preparado de que las cosas no van a salir siempre como yo quiero. Entonces, ¿cuál va a ser mi manera de trabajar ante eso? No hacer de cuenta que todo me importa poco, porque tampoco se trata de eso. Simplemente de poder darle trascendencia a las cosas. Realmente el hecho de que yo le pueda dar trascendencia no significa que duela, pero entonces ¿cómo voy a manejar ese dolor? Digo que la interiorización de ese tipo de emociones y de sentimientos van a permitir a nosotros poder manejar un poco más. ¿Por qué? Porque ya no me voy a poder refugiar más adelante en que de pronto un fallo de mi pareja hacia mí en una futura relación. Entonces, por ese mismo perdón voy a acudir nuevamente a la consecuencia, que es la droga. Cuando yo tengo una preparación, una línea directa con Dios, voy a tener la manera correcta de poder asimilar ese tipo de cosas, porque vuelvo y le digo, cada quien maneja un libre albedrío y yo no puedo manejar lo que quiere la otra persona a hacerme a mí, o viceversa. ¿En qué me tengo que preocupar yo? En no estar pidiendo perdón. Para eso tengo que aprender a trabajar en mis acciones, porque cada acción tiene una consecuencia. Entonces, si yo empiezo a librar ese tipo de cosas, si yo empiezo a trabajarlas en mí desde acá hacia allá, eso va en reciprocidad. No significa que siempre vaya a funcionar, pero la mayoría de las veces sí. O sea que si yo hago las cosas bien y pocas veces me doy la tarea de tener la necesidad de pedir perdón, así mismo lo voy a trabajar desde mi interior. Será mi aporte desde acá, desde Cali. Que tengan un buen día. Buenos días. El Señor les bendiga. El Señor en el Padre Nuestro, Él nos incita a perdonar, nos lleva a que perdonemos, porque muchas veces en nuestra niñez nos hicieron mucho daño y vamos creciendo con ese resentimiento hacia nuestros padres, de pronto algún familiar, porque nos hicieron daño por una palabra, y mantenemos con ese resentimiento, y cualquier cosa que nos dicen nos vamos llenando como de rencor, nos vamos llenando de amargura, y son cadenas, son ataduras. Pero cuando uno aprende a conocer de la palabra, aprende a confiar en el Señor, Dios empieza a hacerlo libre a uno. No se escucha, mi líder, qué pena. Que Dios nos manda en el Padre Nuestro, nos manda a perdonar, que perdonemos las ofensas de las personas que nos hacen daño, las personas de pronto que un día nos insultaron, o de pronto nos cargamos, mantenemos llenos de amargura, cualquier cosita que nos dicen, nos llenamos de odio y mantenemos resentimiento con el hermano. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra, Dios empieza a hacernos libres y ya empezamos a entender, empezamos a pensar de otra manera. Ya de pronto nos ofenden, ya nos dicen algo, ya
ya lo pensamos diferente, ya tenemos como ese perdón, ya empieza como Dios a obrar en nuestras vidas y Dios empieza a hacernos libres, porque Él dice en la palabra que si tu hermano pecare contra ti, 7 veces le perdonarás, dice no, 7 veces no, 77 veces le perdonarás. Pero como seres humanos tenemos errores y todos los días fallamos. El único perfecto es Dios, pero Dios todos los días nos va dando enseñanza y nos va enseñando el perdón, que sí se puede. Dice, amados los unos a los otros con amor, ¿ya? Y si nos ofenden, pues perdonar y olvidar, no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y de pronto los devocionales y la escuela de sabios es la enseñanza que nos está dando del perdón. O sea que yo soy una persona muy resentida, que me decían cualquier cosa y yo me cargaba, pero yo ahora es algo tan diferente porque yo he aprendido cómo escuchar la voz de Dios y yo sé que lo hace libre a uno. Este es mi aporte. Gracias. Buenos días. Para mí el tema del perdón es uno de los temas más importantes en los cuales se ha visto acá. Yo quiero decirles que mi Dios le dio al ser humano no tanta inteligencia, sino memoria. Y si nosotros vamos a traer a colación en muchos momentos todas aquellas cosas en las cuales nos hirieron y nosotros mismos nos herimos, o herimos a la persona, o las personas nos hirieron. Y Él manda a que nosotros perdonemos, aunque no nos obliga a que nos perdonemos, a que perdonemos. Ahora, mucha gente piensa que si el Señor le perdona a uno, va a perdonar las consecuencias de ese pecado. Pero no es así, porque es que el perdón de Dios no tiene nada que ver con las consecuencias del pecado cometido. Ahora, hay dos formas de perdón, que es el perdón por el sentimiento y el perdón por el deseo. Si nosotros perdonamos por sentimiento, vamos a decir, ay, pobrecito de mi hermanito, o pobrecita de mi mamá, cuánto está sufriendo, y nada, o mi compañerito, pues vamos a perdonarlo. Lo está haciendo por sentimiento. Va a llegar el momento donde va a regresar a colación esos pensamientos o se da un momento donde se recuerden esas cosas, inmediatamente a uno se le va a esperar el chip del remordimiento, de la rabia, de todo eso, porque no hubo perdón, no hubo un perdón por sentimiento. Mientras si nosotros perdonamos por deseo, es entregarle al Señor el deseo profundo que nosotros tenemos de perdonar. No importa el sentimiento, porque yo puedo desear perdonar, pero estoy odiando a esa persona, pero yo sé que necesito perdonar. Entonces, si yo le entrego al Señor mi deseo, el Señor obra, porque el Señor nunca va a esperar que nosotros alineemos nuestros sentimientos para Él obrar en el perdón. Él espera que nosotros le entreguemos el deseo de perdonar para Él obrar. Bueno, ese es mi aporte. Gracias. Bueno, tenemos otro aporte acá. Muy buenos días. Tengo un aporte de acá de Cali para todos mis compañeros. Venimos hablando del perdón. El perdón, pues para mí lo tengo tan claro como para todos los que venimos de un consumo de droga, que el perdón nosotros pues lo conseguimos desde que empezamos el consumo, porque pues cuando uno era niño, usted sabe que nuestros padres nos querían mucho, nos mimaban mucho, y nosotros pues por ese lado siempre ellos nos perdonaban porque nosotros no le cometíamos errores.
pero de que empezamos el consumo siempre tuvimos errores y era el error que los padres siempre nos decían las cosas por un bien y nosotros las tomábamos por un mal. ¿Qué pasaba? Que nosotros siempre decíamos, mi papá, ¿por qué no me perdona si yo no estoy haciendo malo? Nada malo. Pero en sí estábamos haciendo algo malo porque estábamos en el consumo. Entonces, hoy en día, nuestros padres, pues, o nuestro Dios, que es el único que nos guía por el buen camino y sabrá por qué nos tiene acá, nos está haciendo entender que nosotros, después de este proceso, tenemos que tener una oportunidad para decirle o decirse uno mismo, decirle al pueblo, al barrio, al vecino, a la vecina, al amigo, que uno sí podía cambiar. Entonces, por medio de ese cambio viene el perdón. Entonces, si por eso viene el perdón, eso tenemos que nosotros irlo soltando para que esa carga no la carguemos hasta terminar su proceso, que el proceso puede ser, como el apóstol dice, para siempre, terminarlo aquí y seguirlo practicándolo para que uno siempre vaya consiguiendo cosas mejores en la vida. Ese es mi pequeño aporte de acá a la sede de Cali. Los quiero mucho, que estén bien. Chao. Bueno, entonces para concluir, pues también hay que tener en cuenta que no son pequeños aportes, ¿no? Y eso, y el perdón tiene que ver mucho con eso. Nosotros ya no podemos, digamos, creernos como los que dan cosas pequeñas, sino que de que el interior de nosotros puedan salir cosas cada vez más importantes. Y eso no quiere decir que entonces el que da más es porque tiene más cosas materiales. No es eso, sino que el proceso de nosotros nos tiene que dar una abundancia en habilidades, en valores, y son cosas que solamente el perdón puede bloquear, porque la falta de perdón a nosotros nos bloqueó valores. Nosotros decimos, no, pues la honestidad yo no la aplico porque es que la gente no es honesta, o sea, está herido de pronto por ese lado. No, yo no ayudo a otro porque es que la gente, uno, ¿para qué ayuda si no lo ayudan? Ahí puede estar una herida. No, yo no hago las cosas bien porque eso igual nadie va a tener en cuenta eso. No, porque se acerca, digamos, tanto al líder, al apoyo. Yo para qué si eso no me va a traer nada bueno. Yo para qué pienso que el proceso me va a hacer cambiar. Entonces hay muchas ideas que a veces vienen con falta de perdón y que ese perdón nosotros debemos pensar en darlo. Debemos nosotros pensar en tener una iniciativa siempre hacia el perdón. Porque es que el perdón no solamente se pierde cuando no superamos cosas pasadas, sino que el perdón se pierde también con cosas que pasan delante de nosotros y que a veces no las vemos de la forma que son. El perdón no solamente es para que usted diga, no, pues haga memoria, a ver qué de pronto le pasó cuando estaba niño, es que se cayó y le dijeron, no llore, o si es que de pronto le dijeron, no, es que no llore por bobadas, o si de pronto le dijeron, no, ahorita no hay para ese juguete, o si usted quería de pronto el cuadernito tal y le dieron fue uno el más barato, o si de pronto usted quería estar en un lugar y le dijeron no, nos vamos. Entonces no, a veces no es de usted solamente ponerse a recordar qué pasó ni nada y no aplicar el perdón, dar perdón el día de hoy.
que se vuelva un hábito y no solamente un trabajo de ponerse a recordar cosas. Si se vuelve un hábito, entonces cuando sea el momento de usted recordar esas cosas, pues ya se encuentra con un hábito y no con un trabajo solamente de momento, sino que ya se encuentra con un hábito. O sea, ya no se encuentra con alguien que vio, que estuvo en la escuela del sabio hablando del perdón, sino que ya se encuentra con alguien que está habituado a perdonar. El que ya cuando se encuentra con las cosas pasadas, ya simplemente esas cosas se encuentran es con el hábito de perdón en una persona. Entonces, pues por el día de hoy vamos a dejar el tema ahí. Entonces, vamos a dejar el tema por el momento acá. El próximo miércoles vamos a continuar con este espacio y la idea de nosotros ver este espacio como algo que contribuya al proceso de rehabilitación. El proceso de rehabilitación es una realidad que nosotros vivimos, pero que debemos, digamos, desbloquear esas barreras, pasar esas barreras que a veces no nos permiten conectarnos con el principio de realidad que nosotros tenemos y que nos hacen verlo por medio de faltantes, de vacíos, y no por medio de una riqueza que nosotros estamos viviendo, teniendo la oportunidad digamos, de un cambio. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Seguiremos pues con los aportes que tengan ahí el día miércoles para seguir hablando de este tema que es tan importante y que no tiene que ver con ninguna droga, pero sí tiene que ver con la calidad de vida de nosotros. O sea que tiene que ver mucho más con el proceso de lo que pensamos. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron, todos los que estuvieron ahí también participando, así sea tomando apuntes, ahí sea pensando en perdonar, porque ahí también participamos todos. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones para todos. Bye.